Feliz sábado para todos. Amén. Feliz sábado. Igualmente para usted. Es una alegría y una bendición que Dios nos da de poder estar aquí compartiendo con ustedes y en este hermoso lugar, este hermoso templo natural. Así que es una bendición de Dios poder conocer este lugar. Me encanta el campo, así que lugares así en lo personal me llenan mucho y más cuando es para alabar a Dios, cuando es para adorar a Dios, cuando es para compartir su palabra, es de mucha más bendición, ¿no? Se disfruta mucho más el campo, así que los hermanos que viven aquí, la familia, hermanos, familia, ¿qué apellidos son? García Rivera. García Rivera, una bendición realmente, ¿no? ¿Y ¿Y quién más vive en esta zona? ustedes? ¿Ustedes también? Sí, Qué bueno. Araya, ¿cuánto es? Calderón. Calderón. Araya Calderón. Realmente una bendición que puedan disfrutar de este lugar. Tengan la bendición de estar aquí cada vez más cerca del cielo, ¿no? Más cerca del cielo. Literalmente. Y realmente se me viene a la mente una cita que no es el tema de hoy, pero no la tengo a mano, pero donde dice que la religión verdadera dice que es aquella en la que se unen los dos libros. El libro La Biblia. Y la naturaleza. escrito, la inspiración escrita, y el primer libro que es la naturaleza. Solamente uniendo estos dos libros que Dios ha dado al ser humano. ¿Para qué? Con el propósito de que conozca a Dios, conozca el carácter de Dios. Solamente en el estudio unido de esos dos libros es que podemos tener un verdadero conocimiento de Dios, del carácter de Dios. Si solamente agarramos lo escrito, y es lo que ha pasado con muchas, se desvían para un lado, ¿sí? O si solamente agarramos la naturaleza que ha sido manchada por el pecado, también nos desviamos. Pero cuando unimos los dos, encontramos un centro perfecto, un equilibrio perfecto en la verdad, ¿sí? En la verdad, no solamente en lo intelectual, sino también en lo práctico, que es el propósito de Dios en este tiempo final. Y bueno, en esta mañana quería que meditásemos en algo que me llegó mucho. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 3. Colosenses es una carta que debiéramos estudiar más en profundidad, porque justamente si vamos a los últimos versículos, en la salutación final, Pablo encarga de que esta carta sea leída ¿a qué iglesia? Odisea. A la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y tiene una importancia también para nosotros que vivimos en este periodo de la iglesia de la Odisea, con algún propósito, lo expresa Pablo. Vamos al capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 3.
siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bueno, creo que en estas frases, en todas estas palabras, creo que hay un estudio de muchas horas para hacer, ¿no es cierto? Pero solamente en esta mañana quería resaltar algo que me llegó mucho en la experiencia de Jesús, porque Pablo comienza exponiendo algo muy importante aquí en la carta, y es el plan de salvación, lo que él le llama aquí el misterio de Dios. El misterio de Dios. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hasta ahí hay algo muy importante que expresa el apóstol Pablo aquí. ¿Cuál era la oración? ¿Cuál era el pedido que él hacía al Señor por la iglesia? A partir del versículo 9 nos expresa aquí que él no cesaba, dice, de orar por la iglesia. ¿Y qué es lo que pedía? El conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. Y en dos cosas. Sabiduría y entendimiento espiritual. Menciona la sabiduría y la inteligencia espiritual. Oramos nosotros por eso. Ahora, toda esta oración tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora eso trae algo, porque esa experiencia trae algo. ¿Y qué es? Versículo 11. Y seáis fortalecidos con poder. Para que seáis, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
Nosotros conocemos, creo que aquí todos o la mayoría tenemos una idea, un conocimiento de lo que es el gran conflicto y cuál es nuestra situación dentro de ese gran conflicto que está llegando a su final. Nosotros sabemos lo que está en juego, ¿no es cierto? El juicio y la acusación que Satanás le ha impuesto a Dios, y cómo este gran conflicto que está llegando a su final, ¿qué es lo que tiene que definir? Tiene que definir la limpieza completa del pecado, ¿sí? Y ¿qué más? Y la La vindicación indicación del nombre de De Dios. Dios. del nombre, del carácter Mm. de Dios. Eso lo tenemos claro y hay mucho para estudiar en eso. Ahora, dentro de este gran conflicto, y como habíamos escuchado la lectura en Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel termina diciendo, aquí están, ¿no es cierto? Paciencia. Aquí están, dice, y aquí está La la paciencia. paciencia de, Los o santos. la perseverancia, mejor traducción, de los santos. Ahora, aquí menciona que debemos nosotros llegar a este conocimiento de Dios, ¿sí? Para ser fortalecidos con el poder de Dios, de acuerdo a la potencia de su gloria. Noten las palabras que usa. ¿Para qué dice? Para toda paciencia y longanimidad. O sea que es indispensable, es de necesidad absoluta, que para llegar a esa paciencia necesitamos tener este conocimiento Sabiduría. de Dios, para obtener así ese poder, esa potencia que viene de Dios. Ahora el versículo 12 sigue diciendo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, aquí menciona dos reinos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, no vamos a leer los versículos, pero vamos a recordarlo porque ya lo creo que los tenemos en mente? ¿Qué es lo que empezó a predicar Jesús cuando empezó su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pensó la gente que lo escuchó? ¿Qué se le vino a la mente? Cuando Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. La segunda venida. Y el reino físico. ¿Qué pensaban El ellos? reino físico, claro. El reino físico, Claro. ¿no es cierto? Del Mesías. Ellos, ya Satanás había hecho un trabajo, había hecho una obra en la cual había educado a la gente que el Mesías, que el reino de Dios se iba a establecer de manera temporal en la tierra y de que ellos iban a volver a ser una nación poderosa, ¿no? Como en los tiempos gloriosos de David, de Salomón, y ese reino ellos esperaban. Así que teológicamente ya se les había enseñado, los maestros y rabinos habían enseñado, y hasta los pescadores, como eran los discípulos, aunque no tenían, no estaban metidos en las escuelas de los rabinos, pero ya Tenían también el concepto. habían crecido con esa educación, con esas ideas. Entonces cuando Jesús apareció diciendo el reino de Dios se ha acercado, ya Juan lo había dicho antes, la gente se conmovió. La gente lo empezó a seguir a Jesús en cantidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este es el Mesías. A este lo vamos a hacer rey. Y leemos en los evangelios que en varias circunstancias quisieron hacerlo rey. Incluso cuando Jesús multiplica los panes,
dice que lo iban a hacer rey a la fuerza. Y Jesús ya Persiguiendo. percibiendo eso, se fue, se escapó. Entonces, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo que vendría el deseado de toda la gente. Entonces creó una expectativa, pero cuando pasó el tiempo y vieron que este hombre, que este Mesías, no hacía nada para establecer un reino terrenal, ¿qué pasó? Chascaron. Se chasquearon. Y eso incluyó a sus 12 apóstoles. Pasión. Cuando el Mesías terminó crucificado, todas sus esperanzas Se fueron. porque la esperanza de ellos, ¿en qué estaba? En Cristo. El reino terrenal. En un reino Claro. terrenal. ¿Sí? Y acá dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas o del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros podemos seguir a Dios porque claramente se nos presentan dos reinos. Si podríamos graficarlo en nuestra mente, no hay pizarra, pero tenemos el reino del pecado, como lo llama Pablo también, y el reino De Dios. de Dios. En el reino del pecado, ¿cuál es el principio? El principio de funcionamiento de ese reino, ¿cuál es? El egoísmo. ¿Cuál fue el principio que nació en Satanás, en Lucifer? El orgullo. El orgullo. El egoísmo. El orgullo, ¿verdad? El egoísmo, la exaltación propia, ¿sí? Ese principio es lo que mueve en ese reino, el reino del pecado. Del otro lado tenemos el reino de la justicia, el reino de Dios, como le llama la Biblia. ¿Cuál es el principio que mueve en ese reino? El amor. El amor abnegado, ¿sí? El amor de Dios. Ahora nosotros podemos seguir a Dios, podemos hacer una profesión de fe en cualquiera de los dos reinos. Sí, Sí. sí, Sí. sí. Teniendo una profesión de fe, podemos tranquilamente estar en el reino del pecado y profesar que estamos en el reino de Dios, en el reino de la justicia, en el reino de la obediencia. Ahora, porque donde reina el egoísmo, podemos tranquilamente buscar a Dios de una manera egoísta. ¿Por qué? Por conveniencia. Y es lo que sucedió cuando Jesús comenzó su ministerio. Todos le seguían a Cristo, ¿por qué? Conveniencia. Para la conveniencia personal. Por alguna Necesidad. ventaja, Sí. alguna necesidad o algo que ellos, para satisfacer sus expectativas. Hasta los mismos discípulos, ¿sí? Judas. Comenzaron siguiendo a Jesús, ¿por qué? Ellos dejaron todo, la barca, dejaron todas sus cosas. ¿Pero por qué? Porque también pensaban del reino. Porque vamos a tener algo mejor, ¿no? Y Juan se lo quiso asegurar, y Santiago, danos el puesto en la derecha y mi Mejor. mano a la izquierda, ¿no? Entonces sus ambiciones estaban basadas en el egoísmo. Entonces no habían podido pasar del reino del pecado, de las tinieblas, al reino de la luz o al reino de la obediencia. Porque para pasar de un reino al otro, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para pasar de un reino? Abandonar o dejar todo lo que tenía los otros reinos. Morir. Se necesita morir Antes. para volver a nacer en otro reino. ¿Sí? En el reino de la obediencia, donde el hombre espiritual le es natural obedecer a Dios y donde el principio que lo mueve es El amor. el amor abnegado y no el egoísmo. Y no el egoísmo.
Ahora, cuando pasó el tiempo, Jesús no instituyó ningún reino. La gente, ustedes saben que la gente lo dejó de seguir a Jesús. Si nosotros vemos el deseado y analizamos los evangelios, no todo el tiempo hubo muchísima gente. En un momento Jesús se tuvo que ir fuera de Israel a trabajar. Ahí está el caso de la mujer sirofenicia. Cuando Jesús vuelve a Jerusalén la última vez y entra como rey, sus discípulos se sentían en el cielo, ¿no? Ellos estaban orgullosos de su rey. Y toda la gente, cuando vio esta reacción de Jesús, y eso es lo que luchó siempre Judas, ¿no? Para que Jesús se ponga de acuerdo con los líderes para que él sea el coronado rey. Toda la gente, ¿no?, se acumuló a la entrada triunfal de Jesús, porque ya decían, este es nuestro rey, ahora viene sí a establecerse el rey. Pero ¿qué pasó? Pasaron los días y nada. Cuando fue llevado ante Pilato y Pilato lo presenta ante la gente para que elijan a quién iban a liberar, ¿a quién eligió la gente? ¿Dónde estaba toda la gente que lo había seguido? ¿Dónde estaba toda la gente que había recibido sus milagros? ¿Dónde estaba toda la gente que lo había proclamado rey hace unos días atrás? Escondida. Estaban ahí. Escondida. Estaban ahí, pero ahora ¿qué gritaban? Barrabás. Crucifícalo. Crucificarle. Ahí nos damos cuenta de que el principio que los movía a ellos no era el buscar el reino de Dios al reino que Jesús se refería. Era un principio totalmente egoísta, totalmente ambicioso, con lo cual los movía a ellos a seguir a Cristo. No había otra cosa. Ahora, la única forma de Jesús romper esa expectativa, ese reino de tinieblas, en lo cual sus apóstoles también estaban, fue la cruz. En la cruz, ese reino que dominaba aún en la mente de los discípulos, porque vivían en peleas, se vivían mirando mal, diciendo cosas, vivían peleados, y así hacían la última cena, ¿no? Así hicieron la última cena. Jesús entristecido porque ellos no entendían a qué reino él, y tantas veces se lo había expresado en parábola. El reino de los cielos es Semejante. como tal cosa, es como la semilla, es como el sembrador. Y ellos no habían podido entender a qué reino se refería. Pero este reino tenía que establecerse en el corazón de cada ser humano. Amén. Y para que se estableciera este reino tenía que destruirse el reino que estaba. ¿Cuál era? Que era el reino del pecado. Y para eso, en la experiencia de los apóstoles, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, la cruz, fue lo que rompió ese reino del pecado en ellos, en el corazón de ellos. Y pudieron comenzar a entender realmente cuál era el reino de Dios. Por eso dice que Él es el que nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de Cristo. Aquí en el conflicto, en la gran controversia, la página 210, en esta... A ver, no, la 210, sí. El
capítulo 20, la página 293, esta es otra paginación. Ah, no. Aquí. Dice así. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios, que ellos habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no fue, como se les había enseñado a creer, un imperio terrenal. No era tampoco el reino futuro e inmortal que será inaugurado cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. Y ahora dice, la expresión reino de Dios, como es usada en la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como también el reino de la gloria. Se divide en dos, el reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por el apóstol Pablo en la epístola a Hebreos. Obviamente que para cada reino, para que exista un reino, tiene que haber un trono. En Hebreos el capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4:16, nosotros leemos el primer reino. Entonces lo dividimos en dos, el reino de la gracia y el reino de la gloria. de la gloria. ¿Sí? Hebreos capítulo 4 versículo 16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien. Entonces aquí se nos presenta, dice, al compasivo intercesor, quien puede compadecerse de nuestras flaquezas. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. ¿Sí? O sea, el reino de la gracia, ¿cuándo se estableció? De acuerdo a lo que leímos aquí. ¿Cuándo se establece el reino de la gracia? Cuando Cristo muere. Con la muerte de Cristo. ¿Y cuándo termina? Cuando Cristo regresa. ¿Cuándo termina el reino de la gracia? Cuando salga del lugar. Cuando venga. Bien, por eso se le llama el fin del tiempo de gracia, porque estamos en el tiempo del reino de la gracia, que se establece con la muerte de Cristo. De allí avanza hasta El fin del que tiempo de gracia. Jesús sale del lugar santísimo. Ahí se termina el reino de la gracia. Entonces, esta expresión reino de la gracia dice que representa la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de gloria, y a este reino al que se refería el Salvador cuando expresa en Mateo 25, 31 y 32, ¿sí? Donde dice,
cuando el Hijo del Hombre venga en su Gloria. gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el Trono de trono gloria. de gloria, ¿sí? Y delante de él serán reunidas todas las naciones. Allí se establece el reino De gloria. de la gloria. Bien. Eso va a ser la segunda venida de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, Claro. ¿sí? En el Edén. Cuando se consideró un plan para la redención de la raza culpable. Y aquí vamos a entrar en esta parte. Por lo tanto, este reino existía en los propósitos de Dios y por su promesa y por medio de la fe, los hombres podían convertirse en sus súbditos. Apenas entró el pecado, ya estaba el remedio para el pecado ya estaba hecho desde antes En la de la fundación. fundación del mundo. Entonces, cuando entró el pecado, ¿qué se instituyó? El Dice reino aquí, de gracia. el reino de De gracia. la gracia. Noten que hay una diferencia entre instituir y establecer. Mm. Sin embargo, no fue establecido efectivamente hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder del sacrificio en el Calvario. El reino de la gracia, la salvación, desde que el hombre pecó hasta la cruz, era solamente una promesa. Mm. ¿Sí? Solamente una promesa. O sea que la fe de todos los patriarcas, de todos los que creyeron, desde Abel, que murió bajo esa promesa, y todos los patriarcas hasta la muerte de Cristo, ellos fueron salvados bajo una promesa de salvación. Ni siquiera era una seguridad de salvación, era una promesa. La gracia era solamente una promesa. Por eso el Espíritu Santo no podía ser derramado antes De que se estableciera. antes de que se estableciera. Antes de eso, por eso Joel anuncia, ¿no? Profetiza. El Espíritu Santo había descendido de manera eventual y circunstancial en diferentes personas, pero no había sido derramado en la plenitud. ¿Por qué? Porque todavía no había sido establecido, confirmado. Era una promesa futura. Entonces, incluso en el ministerio de Jesús acá en la tierra, aún dice no estaba establecido, solamente en el sacrificio del Calvario era donde iba a establecerlo definitivamente. O sea que estaba en juego, porque el plan de salvación era solamente una promesa para el ser humano. No era algo confirmado. No era algo confirmado. En Getsemaní, la copa de aflicción tembló en su mano. Aún entonces, él hubiera podido enjugarse el sudor de sangre de su frente y haber dejado que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Noten que para que este plan de salvación funcionara, dependía de quién. Cristo. Dependía de Cristo. Si Cristo en el último momento, por eso dice que en Getsemaní la copa de la aflicción tembló en su mano.
Ustedes saben la lucha, bueno, al leer el deseo de todas las gentes, uno tiene una pálida idea de lo que fue esa noche. Porque esa noche no solamente fue una angustia por la cruz, por lo que iba a pasar. No fue física. No era algo Física. físico. Imaginan la presión mental de Cristo. Porque todo el plan de salvación, todo lo que desde la eternidad habían establecido y se habían puesto de acuerdo, como le llama ese pacto eterno que habían hecho, todo eso no tendría ningún valor si Cristo no se entregaba. Así. Todos los que habían creído en el Cordero, en la promesa de salvación, ¿qué iban a hacer? También estaban perdidos, porque ellos Sí. dependían de qué? De esas promesas. No era algo confirmado. Entonces dice que Cristo, Al otro lado. se me Ahí. fue. Sí. Otra más, bonita. Aquí, No, para el otro lado. al otro lado. Sí. ¿Qué Pasa, tal? sigue. Ahí es, ahí. ¿Cierto? Yo se lo había visto por ahí. ¿Es un 20? Aquí. Es. Aún en el último momento dice que él podía enjugarse el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no hubiera habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador entregó su vida y en su último aliento exclamó, consumado es, entonces el cumplimiento pleno del plan de redención quedó asegurado. Amén. Amén. Y creo que nosotros no tomamos dimensión en nuestra mente finita todavía lo que significó esos momentos. No, Y hasta no. de manera, no sé, superflua, le llaman la pasión de Cristo, ¿no? Pero no se entiende, el ser humano no entiende lo que fue, lo que significó estos momentos y lo que significa hoy para nosotros. Por eso es que la cruz de Cristo, en lo que realmente significa esa palabra, viene completamente a romper y destruir el reino del pecado. Amén. Y aquel evangelio donde realmente está la verdadera cruz, el verdadero Cristo crucificado, entra en esa experiencia, ¿no? Del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo No puede ver el reino no de los puede cielos. ver el reino de Dios. Y cuando él entendió esas palabras, ¿saben cuándo las entendió? Cuando Jesús murió. Cuando vio a Cristo crucificado. Amén. En su último aliento, Cristo exclamó, consumado es. Entonces el cumplimiento pleno del plan de redención quedó asegurado. Aunque sea por uno, pero el plan de salvación Vamos a Aseguró. se iba a efectuar. Amén. Se iba a efectuar. Amén. Gloria al Señor. Estaba asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el jardín del Edén quedó ratificada. Amén. Por eso es que a partir de allí todas las promesas de Dios ya no son promesas futuras, son realidades presentes. Por eso es que la salvación ya no es algo futuro, ya no es una experiencia futura, es una experiencia presente. Porque saben, Cristo por segunda vez ya no viene a salvarnos. Él no viene a salvarnos.
Él viene a buscar a los que ya están salvos. Él ya vino a salvarnos en su primera venida. ¿Vino a salvarnos de qué? Pecado. Del pecado. Del reino de las tinieblas. Del reino del pecado, donde nos domina el pecado. Donde las tinieblas quitan nuestra visión y no podemos ver nuestra condición. La promesa hecha a la pareja en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo, el mismísimo evento que los discípulos habían considerado como la destrucción final de sus esperanzas, fue la que las aseguró para siempre. ¿Ellos en qué tenían esperanzas? En las promesas. Y lo que ellos pensaban, es el evento que ellos pensaban que había terminado con sus esperanzas, cuando ellos entendieron, fue algo que aseguró sus esperanzas, el cumplimiento de las promesas. Y en esta situación, en este evento importante para nosotros y que nunca creo que vamos a alcanzar a conocer la profundidad, porque ahí se expresa la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, como dice Pablo, y que por las edades sin fin vamos a seguir estudiando y vamos a seguir comprendiendo ya con una mente mucho más más profunda, más clara. una mente mucho más clara que la que tenemos ahora. Pero quería leerles aquí en el deseo de todas las gentes, porque esta prueba, y es aquí en lo que quería compartirle en esta mañana ya, en este momento de la vida de Cristo, momento único, en lo cual pendía todo. Dice en el deseo de todas las gentes. A ver. En esta experiencia de Jesús vemos también una experiencia que nos va a tocar a nosotros. Porque si bien el plan de salvación quedó establecido por la muerte de Cristo, la vindicación del carácter de Dios ahora depende de quién, de un pueblo. Ahora depende de un pueblo y ahora nos incumbe a nosotros, porque Cristo hizo su parte y Él cumplió fielmente su parte en el plan de salvación, pero ahora esto nos afecta a nosotros. Vamos a buscar en Isaías capítulo 49. Como redentor del mundo, leo en el deseo de todas las gentes, capítulo 73. Como redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Noten lo que dice aquí. Él, el mensajero de misericordia en nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Es interesante la forma de que lo expresa, ¿no? Dice que arrostraba a él constantemente lo que parecía ser un fracaso. Y ante situaciones como al ver a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, ¿se imaginan los que él había dedicado su tiempo, sus energías constantemente, y de que esa noche no lo pudieran acompañar ni uno solo, ni los más cercanos, nadie?
Dice que el mensajero de misericordia en nuestro mundo parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Jesús, la obra que hizo en la tierra fue en un territorio muy reducido. Hizo milagros, predicó, pero aún él sentía de que su obra era insuficiente, ¿no? ¿Cómo hacer para elevar, para salvar al ser humano? Y él parecía que hacía poco. Y todo lo que hizo Cristo, pero para él parecía que era poco. No estaba conforme con lo de Dios. De lo que él anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance, pero no quiso desanimarse. Por la profecía de Isaías se declara. Y aquí vamos a leer lo que dice Isaías 49. Porque quizás nosotros vemos como que Jesús hoy partió la historia en dos. Hoy todo el mundo lo conoce o ha escuchado de él. Cuando él empezó su ministerio fue un boom, porque toda la gente lo empezó a seguir, pero pasado un tiempo, como no cumplía sus expectativas terrenales y egoístas, la gente ¿qué empezó a hacer? Y vemos que su pueblo, su propio pueblo, lo mandó a la cruz. Su propio pueblo. Y los poquitos que lo apoyaban, ¿dónde estaban? Escondido. Escondidos, en silencio. Y en ese momento, Isaías 49 dice, aquí está hablando de Cristo. Oídme, costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Yo me imagino a Jesús leyendo estos pasajes. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Noten lo que Dios declara de este siervo, de Cristo. Y dice, para que seas mi salvación. ¿Y quién está expresando aquí esto? Dios. Dios. O sea que no solamente dependía la salvación del hombre, de lo que Cristo tenía que hacer, sino que también Salvación de la Dios. salvación de Dios. Y así lo expresa aquí. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual le escogió. Así dice Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a sus manantiales de agua. Amén. Amén. Isaías en los primeros capítulos dice el deseado de todas las gentes. Y aquí dice el abominado de todas las gentes. Continúa diciendo aquí el párrafo. Jesús confió en esta palabra, esto que leímos. Él se sintió rechazado, se sintió abominado, Sí. ¿sí? Él sintió que su obra era en vano en algún momento. Jesús, pero ¿cómo termina acá la profecía, no? Jesús confió en estas palabras, dice, y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Amén. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado fuera. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro, por todo el universo. Noten que aquí en Isaías 49 menciona que aunque él iba a ser rechazado, iba a ser abominado por todas las naciones. ¿Qué iba a ser al final? Dice que iba a ser todos los reyes y los príncipes vendrán y adorarán por Jehová. Así que en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y dice, te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus discípulos de lo que ellos podían pedir o pensar. Habló con seguridad sabiendo que se habían promulgado un decreto todopoderoso antes que el mundo fuese creado. Sabía que la verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda con el mal, y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfantemente sobre sus seguidores. Sabía que la vida de los discípulos que confiasen en él sería como la suya, una serie de victorias sin interrupción, no vistas como tales aquí, pero reconocidas así en el gran más allá. O sea que aunque él, por la fe, aunque él vio que en ese momento hasta sus mismos discípulos no valoraban la obra que él había venido a hacer, o no entendían la obra que él había venido a hacer, iban, por la gracia de Dios, iban a ser vencedores como él había vencido. Dice que con la potencia, la omnipotencia del Espíritu Santo, vencerían la contienda con el mal. Y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfantemente sobre sus seguidores. Todo eso Jesús lo vio por la fe. Él se regocijó Amén. en esta promesa, en esta esperanza. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Saben, a pesar de esos momentos de rechazo, a pesar en esos momentos de verse abominado por todas las naciones, de pasar de ser el deseado de todas las gentes a ser el rechazado, el abominado de todas las gentes, Satanás lo presionó a tal punto para que él desistiera de su entrega, para que él desistiera de esa entrega completa por amor. Esa lucha en el Getsemaní fue una de las batallas más terribles del gran conflicto. Y expresa, ¿no es cierto?, expresa el deseo de todas las gentes. Solamente quería leerles esta partecita. Expresa el deseo de todas las gentes. A ver si lo encuentro. Aquí, en el capítulo de Getsemaní, dice: la humanidad del Hijo de Dios temblaba en esas horas penosas. Oraba ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: recibe el transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrán que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Dice que en ese momento, en el sufrimiento del Hijo de Dios, todo el cielo se estremeció y dice que hubo silencio en el cielo. Hubo silencio en el cielo. Y menciona aquí que el plan de salvación dice que estaba en crisis. El plan de salvación entró en un momento de crisis porque estaba en juego y dependía de Cristo. Ahora, Satanás y sus legiones estaban rodeando de tinieblas a Cristo para que él desistiese de su entrega completa. Pero en la oración de Cristo y a través de viendo por la fe la promesa
las promesas de Dios, Jesús decide entregarse completamente para la salvación del hombre. Y es algo que va más allá de nuestra imaginación o de nuestra comprensión, siquiera, lo que significó esos momentos para el Hijo de Dios. Cuando Él exclamó en la cruz, consumado es, cuando Él entregó el Espíritu, dice que Jesús, Él venció por la fe. Solamente por la fe, porque no, en su limitada humanidad no podía ver más allá de la tumba. Y ahora termino leyendo el último párrafo. Dice, Cristo no desmayó ni se desalentó. Noten que a pesar de toda esta presión, a pesar de que el enemigo tentó de manera agonizante a Cristo para que Él desistiera, aun cuando Satanás hizo todo de manera exterior e interior para que Cristo se sintiera tan rechazado, tan abominable ante el mundo, tan desvalorado por el ser humano, aún así dice, Cristo no desmayó ni se desalentó. Y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza. Sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Deben poseer valor, energía y perseverancia. Aunque obstruyan su camino imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir adelante. Hermanos, todo esto nos lleva a nosotros a realmente considerar, porque Cristo todo lo que pasó, todo lo que Él sufrió, su entrega completa y total, su sufrimiento mental, todo esto, Él lo pasó ¿con qué? Con un poder divino inherente en Él. Como humano. Todo esto lo pasó como humano, como hombre. ¿Creemos eso nosotros? Amén. ¿Creemos que Él venció por la fe? Como ser humano, aferrado a su Padre. Y ahora esa misma experiencia también está para nosotros hoy, porque Jesús hizo su parte. Jesús cumplió la obra que vino a hacer, la voluntad de su Padre. Jesús se entregó, y en medio de esa agonía, en medio de esa presión y en medio de esa fuerte tentación de Satanás para hacerlo desistir, Él por la fe se aferró a su Padre, y aunque no veía más allá de la tumba, Él alcanzó la victoria, se entregó. De la misma manera, dice, han de vivir sus seguidores ahora. De la misma manera debemos depender de Él, el gran artífice y maestro. Debemos poseer, ¿qué dice? 3 cosas: valor, energía
y perseverancia. Aunque obstruyan nuestro camino imposibilidades aparentes, por su gracia, ¿qué debemos hacer? Vencer. Seguir adelante. Hermanos, si las pequeñas pruebas de hoy nos desaniman y nos desalientan, y ya queremos irnos a la tumba, ¿no? Antes de tiempo, para no sufrir nada más. ¿Qué será cuando vengan las pruebas realmente pesadas? Porque la misma experiencia que pasó Jesús nos va a tocar pasar a nosotros. No a ese nivel, porque Él cargaba con los pecados del mundo, pero sí a sentirnos totalmente rechazados y abominados por todas las naciones. ¿Estamos listos para esa experiencia? Jesús en las bienaventuranzas lo dijo: bienaventurado cuando os persigan y os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra redención es grande en los cielos, porque así persiguieron ¿a quién? A los profetas, a los apóstoles, a los discípulos, a todos ellos. Y a veces nosotros hoy, cuando nos miran mal, ya nos sentimos. Cuando nos dicen algo, ya nos molestamos. Cuando nos hacen algo, nos traicionan un hermano, una hermana, ya queremos tirar la toalla, como dicen, ¿no? Ya queremos... Hermanos, esta experiencia de Cristo es la que nosotros tenemos que buscar. Y si Él venció por el poder y la omnipotencia de Dios, del Espíritu Santo, también está para nosotros esa victoria. En vez de deplorar las dificultades, somos llamados a superarlas. No han de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Qué hermoso eso. Tenemos que recordar siempre esta promesa que ya es una realidad, porque cada promesa de Dios tenemos que tomarlo como una realidad, como algo hecho. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo nos ha vinculado al trono de Dios. En los momentos difíciles que nos toque pasar, quizá en los que estamos pasando ahora, pero si estamos pasando ahora, creo que no se compara a lo que nos tocará pasar. Tenemos que recordar que estamos unidos al trono de Dios por medio de Cristo. Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal. Un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar. Un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Cristo quiere que estén representados en su iglesia en la tierra el orden celestial, el plan del gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así quedará glorificado en los suyos. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo el sol de justicia con un brillo que no se empañará. Es la voluntad de Dios que su iglesia, de la cual nosotros decidimos formar parte, entremos en esa experiencia de victoria, de victorias como Él venció. El mal
nos va a acosar cada vez con mayor fuerza, tanto interior como exteriormente. Pero en esa lucha sabemos que no estamos solos. Y como leímos en Colosenses, podemos nosotros ser fortalecidos ¿qué? Con todo poder, con la potencia de su gloria. Y eso, como dice Pedro, podemos nosotros llegar a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, sus promesas debemos tomarlas como una realidad. Y en medio de la presión de este mundo, porque cada vez va a ser mucho mayor, en medio de las pruebas, las circunstancias difíciles, en medio de las adversidades que nos toque pasar, no sabemos ni lo que nos espera. Realmente podamos nosotros, como hizo Job, ¿no? Cuando él perdió todo, y él no entendía nada, pero aunque él perdió todo, ¿qué es lo que hizo él en ese momento? Adoró. Dice que se levantó, edificó su altar Y adoró. y adoró. Dios dio, Dios quitó. Dios quitó, Sea el nombre de Jehová. sea su nombre bendito. Bendito. Amén. Leo las palabras de Jesús en Juan capítulo 16 para terminar. Ya la hemos leído, pero vale resaltarla. En San Juan 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, poder tener paz en el corazón, a pesar de que seamos odiados y seamos aborrecidos por todos en este mundo, es la experiencia a la que Cristo nos quiere llevar. Ya desde hoy. Porque cuando nos toque perder todo lo material y hasta todo apoyo humano, hasta todo afecto humano, y aún de nuestra propia familia, porque ya está profetizado que vamos a ser entregados por nuestra propia familia, nuestros propios hermanos. Cuando lleguen esos momentos, podamos asirnos y aferrarnos como Cristo lo hizo en su momento de agonía, en su momento de depresión. Que esas heridas que podemos recibir de las personas hoy, de las personas que nos hacen daño, no son nada comparadas con lo que Cristo pasó. Y si Él pasó, y si Él venció, si Él estuvo en paz en su corazón, a pesar del odio y el rechazo, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, Él pudo vencer. Esa seguridad, de esa experiencia de victoria, es también para nosotros asegurar. Porque dice aquí: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra única seguridad de victoria está solamente en Cristo. Así lo experimentaron los apóstoles, así lo experimentaron los mártires a partir de allí hasta hoy, y así el pueblo final va a experimentar esa victoria que va a glorificar a Dios. Esa victoria que no solamente va a ser en el corazón del ser humano contra el pecado, sino que también va a ser en lo exterior contra las fuerzas del mal. Y nuestra fe, la fe de Jesús, que debe ser nuestra, es la única que nos va a sostener, la única que nos va a fortalecer en los momentos más difíciles.
Y siempre, hermanos, que nos toque pasar por una situación difícil, miremos el Getsemaní, miremos el Calvario, porque ese es el centro de nuestra fe. Amén. Ese es el centro de nuestra victoria, el centro de nuestro poder. Es la gloria de Dios, es la potencia de Dios para nosotros. Y es lo que nos va a sostener y es lo que va a hacer que el pueblo, la iglesia de los últimos días, obtenga la victoria final sobre el mal. Amén. Y es lo que el plan de salvación está esperando concretar, ¿no es cierto? Que ese pueblo sea totalmente restaurado, que ese ser humano sea totalmente restaurado a la imagen de Dios y pueda vindicar el carácter de Dios en esta tierra, no solamente en este mundo, sino también ante todo el universo. Así que Dios nos bendiga y que cada día podamos ser impartidos y recibir ese poder porque es para nosotros. Amén. Está disponible para nosotros. Amén. Esa es la bendición de Dios para nosotros y es la gracia de Dios que viene a animarnos, que viene a fortalecernos cada día en nuestra lucha contra el mal, contra el pecado. Que Dios nos bendiga.